Oye, y estamos ya listos con nuestro invitado internacional, el filósofo y profesor de la Universidad de Sao Paulo, Vladimir Zafatle. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Vladimir, ¿nos puedes pronunciar tu apellido? Primero, muchas gracias. Esto mismo, Zafatle. Zafatle. Exacto. Se dice tal cual. Tal cual. Muy bien. Tal cual. Muchas gracias. Queremos conversar contigo sobre el tema, por supuesto, de la extrema derecha en Brasil, también lo que está pasando en Latinoamérica y el mundo, y cómo se ve Chile desde ahí, ¿no? Es interesante lo que está pasando. Nosotros fuimos capaces, quizás por la misma experiencia brasileña, de frenar el avance de la ultraderecha y el fascismo en la última elección, y estamos a puertas de este cambio de mando, que me imagino que esa es la razón por la cual está en nuestro país. Exacto. En verdad, yo estoy acá para hacer varias entrevistas con académicos, con escritores, con activistas, con miembros del Parlamento, con miembros del gobierno, exactamente para comprender un poco mejor las potencialidades y también los desafíos del proceso chileno, que es un proceso tan singular hoy en el mundo. No vemos nada en el mundo que sea más o menos similar a este proceso de Chile, que es al mismo tiempo una insurrección popular, que es victoriosa, que es capaz de hacer un cambio constitucional, un proceso constitucional que en el medio del proceso hay también un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, como yo pienso que para pensar bien política es necesario de se desplegar, de ir a los lugares donde los acontecimientos verdaderamente ocurren, antes de hacer análisis, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual yo estoy acá. Muy interesante, la verdad. Y quiero aprovechar también, junto con agradecerte esta visita, hacerte una pregunta que tiene que ver con un tema más general, porque para poder consolidar el proceso constituyente, algo que todavía está en desarrollo, porque hay muchos temblores, hay situaciones que hacen de que su navegación no ha sido fácil. Bueno, hubo que vivir una etapa donde se ajustaron las pretensiones, ¿cierto? Donde los maximalismos tuvieron que abandonarse. Esto acompañado de una elección presidencial donde también el discurso del candidato ganador que mañana asume tuvo que morigerarse, tuvo que bajar un poco en tono y en promesa. ¿Cómo ves tú ese proceso? Y si crees que ese factor, ¿cierto?, de ir equilibrando las cosas, hace de la izquierda chilena o de la izquierda que hoy día está gobernando distinta a la del resto de los países de Sudamérica. No, yo diría que este tipo de riesgo, que es un riesgo muy normal en procesos políticos, ¿no? Que digamos, una cosa lo que se hace en un proceso de movilización, y otra cosa lo que se verdaderamente puede hacer. Pero la cuestión más importante es lo que se abre con esto, porque es muy claro que el proceso no termina acá, ¿no? Esto sería quizás la cosa más importante, de permitir que sea verdaderamente un proceso abierto, porque la izquierda mundial se ha tornado una cosa bastante extraña, que yo diría la izquierda se tornó un otro nombre para la traición, ¿no? Nós conocemos milhares de casos de izquierda que llega al poder con un programa, con todas unas promesas, y que ella misma trae sus propias promesas, ¿no? Entonces, yo creo, mi impresión, pero aún una impresión, el proceso chileno es un poco más complejo porque son varios actores. No es solamente el gobierno, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, gobiernos que ganan elecciones y que intentan transformar institucionalmente el país, pero no conocemos normalmente transformaciones que en lo medio aparece el nuevo gobierno. Y esto hace una diferencia, porque el gobierno es uno de los actores de un proceso que tiene más actores. Y quizás esto puede garantizar un poco, digamos, que el caso chileno, estamos a ver la abertura de un nuevo ciclo de luchas sociales, mucho más do que un resultado concreto que va a cerrar la cosa de una vez por todas. Una vez por todas, eso es una meta muy ambiciosa, sí. Digamos, muy ambiciosa. Ahora, cuando dices que la izquierda tiene esa reputación comprobada históricamente de traición, estás haciendo referencia a un momento histórico bien particular, que es esta izquierda neoliberalizada
que empezó a aceptar las posiciones económicas de privatización y liberalización que traía la oposición derechista en ese momento. Y eso es la tradición en Chile de un sector de la concertación. Y en el caso de Brasil es la tradición de Cardoso, por ejemplo, ¿no? Cardoso, un gran intelectual de la teoría de dependencia, que cuando llega a la presidencia dice, olvídense de todo lo que yo he escrito. Es la definición de la traición, digamos. Pero mi pregunta va entonces por lo que está pasando ahora, porque tenemos una izquierda que ya llegó pensando que no iba a traicionar. Lula, precisamente, campaña porque no es Cardoso, porque dice que no, esta vez yo voy a ser distinto. De hecho, tenemos entonces Michelle Bachelet llegando al gobierno por segunda vez, no como concertacionista, sino como nueva mayoría con el Partido Comunista como aliado, diciendo, esta vez no voy a hacer la traición. Entonces, esto no es la llegada a un gobierno que no va a traicionar. Esto es la llegada de un gobierno que dice, no vamos a ser como los que prometieron que no iban a traicionar. Sí. Esta es la tercera vez que tenemos eso. Entonces, ¿cómo ves las posibilidades? ¿Por qué es distinto ahora? Sí. ¿En qué es distinto con la primera vez que nos prometieron que no iban a traicionar? Sí, yo comprendo, yo estoy de acuerdo con esto, pero yo diría, la traición no es solamente de estos sectores más, digamos, más ligados a un proceso de gestión del liberalismo que es propio de la propia izquierda. Yo diría que la traición es propia de toda la izquierda que no comprende que su verdadero rol es abrir espacios para el fin de nuestra dependencia a una sociedad capitalista, ¿no? A una sociedad del trabajo, donde el trabajo solamente es un proceso de producción de valor, no es una actividad humana, no más, ¿no? Entonces, esto yo diría, infelizmente, algo que en los últimos 30 años es el tono de la izquierda mundial, ¿no? Entonces, nós todos estamos procurando situações e lugares onde este tono possa cambiar, né? E quizás a coisa interessante no caso chileno é que exatamente porque não há uma hegemonia forte, no sentido que não é este processo não é um processo que foi hecho por el governo, por la Frente Ampla, algo assim. Então, tu permite um processo histórico onde a multiplicidade de atores obriga novas formas de negociação, né? Obliga novas formas de articulação. Não sabemos como isso vai se passar, isso é claro, né? Pero em uma situação como esta, dizer que não sabemos quando vai se passar é já algo bueno. É algo bueno porque significa, bem, há de fato uma possibilidade de abertura que normalmente não havia mais, né? Não há mais. E o que se refere ao caso brasileiro, eu diria, bem, o caso brasileiro é mais, digamos, mais triste, né? Porque este proceso de traición no aconteció solamente con Fernando Henrique Cardoso. Bien, lo que se pasó con el gobierno Lula, yo soy muy crítico a todo lo que se pasó, ¿no? Porque, claro, nós sabemos, estamos em um governo protofascista, que é o governo Bolsonaro, e nosso primeiro interesse é que esse governo se parta, não termine. E, infelizmente, não temos outra solução que de sustentar ou suportar o que está em primeiro lugar, que no caso é Lula. Então, claro, não se trata, em nenhuma hipótese, de dizer, não vamos votar ou algo assim. Pero a questão é que Lula representa um tipo de sistema de coalição e de aliança que o Chile conhece como a concertação. Claro. Eles vão tentar fazer isto de novo, pero vão tentar fazer isso de novo depois que o país ha passado por uma experiência de desrecalque, né, de 30% da população que se compromete completamente com uma perspectiva de extrema-direita e de extrema-direita que, digamos, de ação. É uma gente que está totalmente mobilizada e que mesmo com 700 ou 1 milhão de pessoas mortas pela pandemia, não cambiaram e não vão cambiar. E nada, apoiando a ultraderecha. Sem apoiar a ultraderecha, porque é uma questão de absoluta convergência ideológica, o sentido clássico do termo, né? Então, tentar fazer este modelo de concentração neste contexto é um delírio, é absolutamente suicida. Pero, claro, é um suicídio. Digamos, esta é um pouco nossa situação atual. Te hacen una pregunta desde las redes sociales. Ernesto Fornachiari dice, preguntarle a Vladimir Zafatle el papel de Estados Unidos en la política de Brasil.
Sí, era un papel de intervención, esto es claro, principalmente, por ejemplo, nosotros tenemos este caso de un juiz que también candidato a la presidencia, Sergio Moro, que fue un hecho responsable muy importante para el golpe de Estado, que es el golpe, digamos, parlamentario, que aconteció en 2016 en Brasil. Y nosotros sabemos muy claramente los vínculos orgánicos. Esto es un poco cómico, porque normalmente nos diríamos, esto es una teoría conspiratoria. Y mismo yo pensaba, no, esto es una cosa de conspiración de los años 70. No, pero es verdaderamente un vínculo orgánico entre este tipo y las informaciones de la CIA, ¿no? Entonces, nós sabemos que há sim, articulações fortes, hegemônicas norte-americanas, mas eu diria, isto não justifica o que se passou em Brasil. Isto não explica totalmente o que se passou em Brasil, porque esta normalmente é uma maneira que um setor da esquerda brasileira tem de dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade neste processo, claro. Certo? Em verdade, são os Estados Unidos que entraram, que fizeram tudo. Isto impede a um processo que seria absolutamente fundamental agora, que é a autocrítica da esquerda brasileira. De se perguntar por que, onde nós outros erramos e por que estamos a continuar a cometer os mesmos erros. Eso es súper interesante, lo de que es una forma de justificar, porque también, claro, ahí no hay autocrítica que hacerse, ¿no? Y es un poco también lo que vemos en Chile, que pasa con el grupo de lo que nosotros hemos llamado la concertación, como dices tú, y que hoy día siguen tratando de boicotear el proceso que estamos viviendo de alguna forma, ¿no? Fabiana Sea dice, Bolsonaro ha demostrado cuánto le importa realmente la democracia a los ultraderechistas fascistas. No viene por no compartir ideología. Cero respetuoso de la democracia. Es como se ve desde acá, ¿no? Desde las izquierdas, porque nuestro público en general es más bien a favor de las transformaciones, claro. Entonces, nosotros vemos así el gobierno de Bolsonaro, como tú decías, con los millones de muertos de la pandemia, siquiera eso ha logrado, no sé, si despertar o cómo decirlo, a ese 30% de la población brasileña a la que tú haces referencia. Qué complejo eso. No podría haber un... ¿Sabes qué? Yo tengo una teoría. Yo creo que esta cuestión está ligada a lo que decía antes tú, al desprestigio de la izquierda, claro, a que todo es traición y eso lleva a una desconexión de esa gente que no participa de los procesos. Sí, no, es un proceso multifactorial. Este es uno de los factores, es verdad. Pero yo gostaria de insistir en dos fatores que para mí são também muito importantes. O primeiro é que, é verdade, o Brasil não é uma democracia. Né? A nossa situação não é uma situação do que podemos chamar normalidade democrática, mesmo por os padrões da democracia liberal. Né? Porque todos os poderes políticos são totalmente alterados. Né? Pero eu insistiria em um ponto. Nunca existiu democracia em Brasil. Né? Lo que existió en Brasil fue lo que podemos llamar una democracia geográficamente situada. Significa más o menos lo siguiente. Acá hay una democracia, acá en esta región, esta área, este barrio. ¿No? Pero si nosotros salimos y vamos a los barrios de la periferia, los barrios de la clase pobre, no hay nada que sería como la democracia. ¿Por qué? Ellos no tienen ninguna garantía de derechos. Entonces, si la policía entra en su casa, ella entra en su casa sin mandato, no tiene ningún problema. Si desaparece tu cuerpo, desaparece tu cuerpo. ¿No? Entonces, si nos pegamos las estructuras de la violencia del Estado contra los sectores desfavorecidos da população, os setores da população negra, da população pobre, certo? Isto nós vamos ver de uma maneira muito clara. Nunca tuve democracia para essas pessoas, porque não tem nenhum. O Estado não é um Estado protetor, nesse caso. Para este grupo é um Estado predador, né? que tem raízes em um processo colonial que nunca se transformou. Seria importante de não olvidar que o Brasil é o mais grande experimento necropolítico da história moderna. De todos os escravos que foram enviados à América, 35% desses escravos foram enviados ao Brasil. Né? E é claro, o que se passa quando nós outros temos um país que se constitui desta maneira? Há uma divisão muito clara entre dois tipos de sujeitos. Há estes sujeitos que serão pessoas,
entonces él tiene derecho, si lo mueren, hay lloro, hay dolo, hay todo. Pero hay estos otros sujetos que calen a la posición de objetos, son cosas. Entonces, si él muere, no hay dolo, no hay nada. Entonces, hay solamente en lo periódico 9 muertos en la última investida policial en el bairro tal. No se sabe la historia de esas personas, no se sabe el nombre, no se sabe nada. Esto es un punto. El otro punto, yo insistiría, estos 30% que hoy son babás de Bolsonaro, no aparecieron de nada, no fue una creación ex nihilo. Esto hace parte de la historia brasileña. El Brasil tuvo uno de los más grandes partidos fascistas fuera de Europa. Por ejemplo, la Alianza Integralista Nacional, en los años 30, tenía 1.500.000 miembros. 1.500.000 miembros, un partido fascista. Increíble. Entonces, la cosa que yo diría es, lo interesante es preguntar por qué un sector de la población brasileña, un sector de la clase intelectual brasileña, ha olvidado esto. Ha creado esta imagen que el Brasil no tiene, que los fascismo brasileño es una broma, es una cosa, no se debe hablar de esta manera. ¿Por qué esto? ¿Por qué este tipo de ceguera? Esta es mi cuestión. Oye, bien parecido a Chile antes del estallido, ¿no? Totalmente, pero el punto es que Brasil es un país continente, entonces claro, las proporciones son mucho mayores siempre. Te quería preguntar, aprovechando que estás acá, hay muchos proyectos en común entre Brasil y Chile, está incluso este corredor submarino para llegar al 5G. Cierto. Una carretera que es cierto que pretende acercar las posiciones entre Atlántico y Pacífico, pero hay una gran discordancia, que son las posiciones de Gabriel Boric y Bolsonaro. ¿Cómo ves tú esa relación en el corto plazo, entendiendo que a Bolsonaro todavía le resta un año y un poquito más? ¿Cómo se va a llevar esa relación entre Chile y Brasil? Esta es una buena cuestión, porque, por ejemplo, la relación entre Casta y Bolsonaro es una relación orgánica. Casta, si yo no estoy enganado, fue el primero líder extranjero a felicitar la victoria de Bolsonaro y fue el primero a visitar Bolsonaro en Brasil. Entonces, es claro, lo facto que Bolsonaro ha enviado el vicepresidente Mourão para representarlo en esta ceremonia, bien, primero dice que él no estará lá, entonces esto es claro que él coloca la relación con la relación de segundo plano, ¿no? Pero de otra parte, no enviar nadie sería una cosa muy asintosa, claro, absolutamente casi ofensivo. Sí, exactamente ofensivo. Entonces fue una formación de compromiso, de una cierta manera, ¿no? Claro, es como estoy pero no estoy. Sí, exactamente. Hay algo que tiene también en común, diría yo, la ultraderecha en el mundo, no solo en Brasil, Chile, Estados Unidos, España, y es la utilización de las fake news. Logramos acá de cierta manera, porque es muy difícil combatir las fake news, porque se viralizan, ¿no? Empiezan a multiplicarse como si fuese un virus, y es muy difícil porque tú lo que salgas a decir finalmente puede hacer que crezca incluso esa mentira directamente, ¿no? Muchas veces, o esa descontextualización, ¿verdad? Uno por más que intente contextualizar, es muy difícil. El gobierno de Bolsonaro, o más bien, de hecho, la campaña de Bolsonaro tuvo muchísimas de estas fake news, y cómo la han seguido utilizando hoy que ya son gobierno. Sí, yo tenía también dos cosas a decir a este propósito. Primero, quizás el concepto de fake news no es un concepto que para mí hace mucho sentido. Porque yo diría, fake news de una cierta manera era la regla del juego, ¿no? No es solamente una cosa que nosotros vemos en la extrema derecha, una cosa que nos vemos en la prensa hegemónica. Basta ver, por ejemplo, Europa está en guerra, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es que yo no sé cuáles son las news verdaderas en su proceso, porque hay un control de información de parte de todos los agentes, ¿no? Sí, entonces, yo creo que la cuestión más compleja es que cómo nos pasamos a un sistema de producción de información multivariada, entonces, toda la gente puede producir informaciones. Ahora nos estamos a ver una cosa muy clara, que no se trata exactamente de circulación de información,
trata-se da circulação de algo que permite a satisfação do sistema de imaginário e do sistema de crenças de las pessoas. Né? Claro. Então, quanta gente nós verdadeiramente conhecemos que estão dispostos a encontrar informações para rever seus pontos de vista? É uma coisa extremamente minoritária. Né? Agora, podemos perguntar qual é a consequência disto para uma ideia de democracia, que era uma ideia de democracia baseada na confrontação de argumentos, na avaliação de informações. Eu diria, esta ideia de democracia é uma abstração absoluta. Nunca existiu e nunca vai existir. E não é assim que a coisa se passa no debate político. Se alguém acredita que vai entrar no debate político e vai dizer, escuta, vocês não há bem compreendido, deixa-me explicar. Se um problema de um debate com um fascista é porque ele não é bem compreendido as coisas, eu creio que isto é simplesmente uma abstração iluminista que nós devíamos não crer mais nisto. A política é uma outra coisa. A política é uma mobilização de afetos, né? Política é uma luta de formas de vida. A política é uma coisa que, inclusive, nós sabemos que há um momento onde o diálogo é completamente impossível. E há de assumir esta impossibilidade, que é de tentar de criar esta ideia de que, bem, estes que não falam a mesma língua que nós outros falamos são totalmente irracionais. Es interesante lo que tú dices porque en periodismo también se intenta ya no utilizar tanto el concepto de fake news específicamente. Sí. Porque o son mentiras o son descontextualizaciones y van quedando fuera y esas descontextualizaciones sobre todo son las que tratan de hacerle una lógica a aquellas personas que están escuchando, como que tratan de tapar vacíos, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente crea tanto en esas mentiras, porque lo que hemos visto ahora en la guerra es feroz. El problema es que en la guerra lo primero que se derrota es la verdad, por lo tanto no hay que confiar nunca en cifras oficiales de los países que están en guerra. Sí, pero el punto es que no se le ha encontrado todavía el contrapeso a esto, llámese como se llame, fake news, algo más estructural. No hemos podido encontrar la vuelta para evitar que su influjo sea importante, verdaderamente. Claro. Y por eso que esto, mira, yo sé que tú no lo vas a entender, es como el Pepito Pagadoble. Todo el mundo sabe que es una trampa, pero están igual pero acá ahí. en el centro siguen jugando y perdiendo plata. No, aunque saben que es una trampa. Es una estafa que se hace en la No, pero esta colocación es muy interesante. Toda la gente sabe que es una trampa. Mismo las personas que hacen circular. Por exemplo, aí em Brasil toda essa discussão, essas pessoas são tão tontas que acreditam na Terra plana, né? Claro. Terra plana. Mas eu creio que tontos são as pessoas que acreditam que eles acreditam nisso. A questão é uma outra. Quizás a questão é de entender o que estão tentando dizer. Claro. Porque é claro que eles estão tentando dizer, eu não reconheço nenhuma autoridade. Eu não reconheço nenhuma autoridade acadêmica, não reconheço, porque é uma questão de evidência. Né? Mira, é um discurso iluminista, de uma certa maneira. Eu não estou dizendo que eles são iluministas, para mostrar como o discurso iluminista hace muito pouco. Né? É muito mais digamos, mais fraco, de fraqueza. Muy franco, débil, muito mais débil do que podemos imaginar, né? Porque trata de dizer, eu não tenho nenhuma evidência e eu não vou crer às autoridades, eu sou contra a crença a partir da autoridade. Então, eu hablo terra plana. Então, solamente para dizer, se queremos combater isto, devemos entender o que eles estão verdadeiramente falando. Claro. Né? E não pegar a coisa la mais evidente, creer que de fato a crença é hecha a partir da coisa mais evidente. Vladimir, te queremos agradecer esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, analizando fenómenos que son tan importantes para todo el continente y esperamos que de aquí en adelante también podamos tener mayores relaciones porque hay crisis, por ejemplo, como la humanitaria que se ha provocado por las migraciones, que no nos queda otra que unirnos como continente para poder superar, ¿verdad? Y eso espero que avance. Un agrado tenerte acá esta mañana. Muchas gracias por venir al estudio de La Voz de los que Sobran. Sí, muchas gracias, principalmente porque nosotros en Brasil creemos que no somos la isla más grande del mundo, entonces somos totalmente aislados. La posibilidad de hacer esa conversación para mí es algo muy, muy importante. Muchas gracias.